noticia ahora nos llega desde el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Han tomado una iniciativa para poner coto al wifi en ese ayuntamiento. Ha sido una iniciativa además de Sumando Hemen Gaude, a la que todo el resto de formaciones políticas han votado que sí. En esta ocasión ha sido unánime. Han puesto coto al wifi. ¿Estamos demasiado tiempo expuestos a la conexión wifi? ¿Son peligrosas las ondas electromagnéticas? Son preguntas que todavía no tienen respuestas concretas, pero aquí, en el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, han decidido tomar una medida preventiva. Es una medida, lo primero, aprobada por unanimidad, que creo que en el Ayuntamiento de Vitoria es complicado. En principio son zonas libres de wifi, sobre todo zonas de presencia de infancia, ludotecas, ludoclubs, zonas de ese tipo. ¿Y edificios municipales? Por ahora no, sí que a nosotros nos gustaría pues seguir extendiéndolo para que las personas radiosensibles, no es limitar el acceso al wifi, que no estamos en contra de que la red wifi sea cada vez mayor y cada vez más gente pueda acceder a ella, sino que la gente que es electrosensible y los más pequeños, los niños, no estén irradiados por las zonas wifi. Es curioso porque en otros ayuntamientos, otras compañías telefónicas, por ejemplo, están ampliando estas zonas wifi, zonas públicas. Es algo contradictorio, ¿no?, con esta medida. Sí, a nivel estatal sí que están ampliando, pero si luego nos vamos a Alemania, a Austria, a Estados Unidos, sí que están metiendo cableados para que no haya zonas wifi, metiendo fibra óptica. O sea, aquí sí que hay movimientos en los dos sentidos. Nos basamos en un principio de precaución, un principio que nos alerta sobre la posibilidad de que cree efectos dañinos y en ello nos agarramos. Y antiguamente se hablaba del amianto y del cromo hexavalente como que no pasaba nada y años después se vieron que son perjudiciales para la salud y ahora mismo estamos pagando las consecuencias. La gente necesita wifi libre, por lo menos en zonas comunes o zonas municipales. Pero no está demostrado los efectos que pueda tener las ondas electromagnéticas, tal vez sean peligrosas. A ese nivel no, yo soy informático y te digo que de eso nada. No, a ese nivel, al nivel de usuario no. Por precaución igual sí me parece bien. Yo personalmente en casa tengo wifi, mi hija está expuesta al wifi siempre, entonces, bueno, yo personalmente no me parece correcta. Bueno, a ver lo que nos dice nuestro invitado que nos escucha desde Madrid, al cual le pido disculpas porque hemos tenido este problema técnico, pero ahora sí saludo a Pedro Costa, que es profesor de la Universidad Politécnica de Madrid. Pedro, muy buenas tardes. Buenas tardes. Pedro, ¿son perjudiciales para la salud las ondas electromagnéticas, las del wifi, por ejemplo? Bueno, esto es un debate que dura ya muchos años y desde luego hay que reconocer que sigue habiendo una inquietud que no solamente no cede ni cesa, sino que se va consolidando. Una inquietud que, aunque sea minoritaria, en este tipo de problemas de crítica de ciencia o de la tecnología, siempre hablamos de minorías, de críticos vanguardistas y de gente que se aparta del común conocimiento, digamos, o del común acuerdo. Y entonces yo tengo que decir que efectivamente el wifi, primero diría que yo no sé a qué viene la necesidad imperiosa de tener wifi en todos los sitios, pero en fin, una vez que eso se está convirtiendo en una manía y o a veces es una exhibición de instituciones, de escuelas, de edificios públicos, etcétera, hay que decir que generalmente en un local determinado la aportación electromagnética del wifi es superior a la aportación de la telefonía móvil, normal y corriente. Ya, y Pedro, de otras, pero esas ondas electromagnéticas. Sí, pero esas ondas, de alguna manera, la exposición de una persona, de un niño, ¿pueden esas ondas afectar de alguna manera a la salud de las personas? Pues claro que afecta. Lo que no se puede decir es que una recarga energética que no existía hace pocos años y que se incrementa de una forma tan espectacular no va a producir nada. Eso es de una irresponsabilidad tremenda. Los estudios que se vienen haciendo y que alertan, porque sí hay casos, numerosos casos, en que se encuentra rotura de enlaces moleculares, aunque no siempre se pueden replicar, etcétera, etcétera, advierten que estamos en una situación nueva en la que no solamente hay que ser precavidos, como ha hecho el Ayuntamiento de Vitoria y ya hizo no hace mucho el de Donostia, sino que hay que poner algún orden y algún coto a esta expansión que parece totalmente desaforada. Realmente, incluso la legislación que ha habido en el Estado español sobre esto, pues no ha tenido más remedio que decir, ojo, porque hay algunas zonas que llama sensibles, la legislación española, en las que hay que minimizar
las señales, la energía y las ondas electromagnéticas, minimizar, reducir a lo más posible. En cambio, vamos, en consecuencia no podemos admitir que a todo esto se vaya incrementando, se vaya aportando la tremenda avalancha de la red de Wi-Fi. Ya. Pedro, si partimos en esa teoría, es decir, que esas ondas nos pueden afectar o pueden afectar a nuestra salud, de la manera que lo has expuesto, ¿qué consecuencias? Porque hay gente que incluso está hablando de procesos tumorales, incluso de cáncer. Bueno, siempre el problema que más asusta pues es el cáncer. Sí, hay vehículos, hay vías biológicas y fisiológicas por las que podría producirse cáncer una vez que hay rotura de enlaces moleculares. Pero las ondas electromagnéticas, fundamentalmente las de la telefonía móvil, se sabe perfectamente que producen otros efectos de tipo fisiológico que no son cáncer y se admiten perfectamente y nos hemos acostumbrado a ellos, como pasa, por ejemplo, con el calor o con el estrés que puede producir una situación, incluso para la gente que no estén afectados por esa hipersensibilidad de la que hablaba antes el concejal y que cada vez preocupa más. Yo quiero insistir en que si hay una legislación hecha con todo el dolor de corazón del Estado español, porque nunca han querido admitir nada de esto, que dice, hay zonas sensibles, como son los parques, como son las residencias de ancianos, los lugares, las instalaciones sanitarias, etcétera, etcétera, donde la señal debe de reducirse lo más posible, es que no se entiende que estemos haciendo lo contrario, recargando todos esos lugares, incluso espacios públicos y libres, como pasa con los jardines o con los parques, con una señal que es la del Wi-Fi. Sí. Y yo volvería al principio, pero estamos locos, es decir, es tan necesario estar continuamente súper conectado. No debemos reivindicar el descanso. Vamos a plantear eso. Tengo a colaboradores que quieren preguntarte o comentar algo contigo. Pedro, te presento. Es Juan Mari Gastaca quien habla ahora. Pedro, buenas tardes. Sí. Veo tu tono crítico desde el punto de vista de que se asiste a esa avalancha, pero sin embargo, a nivel de usuarios, aquí hemos asistido a una especie de carrera de instituciones por expandir lo más posible la red de Wi-Fi y esta carrera ha sido directamente aplaudida por los usuarios. En ningún momento se ha tenido en cuenta esta peligrosidad. Nadie ha advertido lo suficiente de que realmente puede haber un peligro, o es simplemente tu punto de vista de que no estás de acuerdo con que se asista a esta avalancha. Bueno, yo pertenezco a ese grupo un grupo muy reducido de científicos o de ingenieros, en mi caso yo soy ingeniero, que desde hace años pues vinculados a un movimiento crítico que existe en toda Europa y en los Estados Unidos y en todo el mundo, pero yo diría ya de un siglo, tanto por la señal de tipo radio como por los campos que proceden de las corrientes eléctricas. Entonces venimos diciendo, bueno, yo tengo un libro del año 96 sobre electromagnetismo, al cual yo le dediqué un par de años para ponerme al día. Yo empecé siendo crítico de las radiaciones ionizantes, es decir, de la energía nuclear. Entonces esto me pareció que me convenía también, me venía muy bien ampliar mi lucha social y mis conocimientos con esta historia. Es decir, que yo personalmente estoy criticando esto, unido a un montón de gente, un grupo reducido, pero en fin, yo puedo hablar de 15 o 20 personas en el Estado español, lo cual, teniendo en cuenta la extraordinaria unanimidad que hay en estos temas, pues no está mal. Desde el año 94, por lo tanto, ya son unos cuantos años, es decir, que esto es un problema pues que ya no resulta extraño ni ajeno a nadie en este país. Y concretamente en el País Vasco se han producido algunos de los problemas y de las situaciones de respuesta más interesantes. Yo he participado en el Ayuntamiento de Donosti, pues en toda una asunción de este problema con una nueva y revolucionaria, yo diría, o progresista o avanzada ordenanza municipal de campos electromagnéticos o de radiofrecuencias que además obvia y supera la legislación del Estado, diciendo que lo que hay que hacer es lo que dicen los científicos más críticos, bajando los umbrales de exposición, etcétera, etcétera, a lo que dicen los científicos más críticos del año 2000, concretamente. De modo que no es una novedad. Pedro, sabemos lo que hay y la polémica no cede.
Pedro, pero es que contrasta esta alarma, se podría decir, es decir, lo que estás comentando tú, con la, bueno, excesiva, no sé, pero desde luego wifi tenemos en todos los lados, incluso en la calle, cada vez más empresas trabajan con este sistema sin cables para la conexión con internet. Entonces contrasta, dices, esto es peligroso, pero cada vez tiene mayor presencia el wifi en nuestro entorno, Pedro. Bueno, pero esto tiene su explicación. Por una parte tenemos bueno, hay un factor psicológico tremendo de querer estar comunicados de una forma ubicua en cualquier sitio, y por otra parte tenemos una inmensa presión de las empresas interesadas, de modo que cuando hablamos de sociedad de la información y de sociedad electromagnética estamos hablando de tres cosas fundamentales. Primero, de un inmenso negocio que tiene armas e instrumentos poderosísimos para mantenerse y extenderse, de una opresión, puesto que realmente llega un momento en que debemos de preguntarnos si somos realmente libres, precisamente por eso que decía usted antes, sobre bueno, esa actitud conformista y esa adaptación que vivimos todos, y en tercer lugar los mitos, porque vivimos en una sociedad llena de mitos tecnológicos y científicos, de modo que no debemos de extrañarnos, ¿no? Lo mismo pasa con tomar el sol en la playa, pues es que nos advierten desde hace muchos años que tenemos ahí un problema serio de salud. Sin embargo, las playas siguen estando llenas y la gente sigue tomando el sol. Ya, bueno, pues tengo la noticia de que 12 aeropuertos en el Estado español han anunciado que el espacio wifi va a ser gratuito e ilimitado para los usuarios. Es Ricardo Elorza quien habla ahora. Hola, Pedro, buenas Pido tardes. brevedad tanto Sí. a Ricardo como a Pedro, que tengo poquito tiempo. Yo muy rápido. Sí. Creo que quien más que menos, yo creo que una mayoría de nosotros tenemos un router con wifi en nuestros hogares. Desde su Así conocimiento y desde su experiencia, ¿usted recomienda que apaguemos los routers en los hogares cuando no estemos utilizando bien internet, bien la televisión por cable? Efectivamente, exactamente, eso es lo primero que yo recomiendo, y sobre todo cuando hay niños que son pequeños, vamos, niños e incluso adolescentes. Pero Pedro, El perdona, para que nos wifi quede claro, Pedro, lo que está recomendando es volver al cableado. No, apagar el router. Es preferible, naturalmente. Es que, vuelvo a decir, pero ¿qué necesidad tenemos de estar trabajando en un parque, de estar trabajando en el tren, de estar trabajando? Es que lo que nos hace la ubicuidad y los campos electromagnéticos y la sociedad de la información es que estamos disponibles para trabajar 24 horas del día. ¿Estáis Y todos eso de acuerdo? tampoco nos damos cuenta. José no está de acuerdo. Un momentito, Pedro. No, sí, es que parece que, respetando el planteamiento, que es como dar un paso hacia atrás, ¿no? Hoy tenemos además un montón de chavales que nos acompañan, que ellos utilizan el móvil para cualquier tipo de gestión, pero ya no solo de ocio, sino también de conocimiento. Me da la sensación de que, respetando lo que estás planteando, es un poco, es una vuelta al pasado, que precisamente la sociedad no va por ahí. Y yo quería preguntarte una cuestión muy concreta. ¿Hay algún tipo de informe médico de algún tipo de sociedad acreditada, de la Organización Mundial de la Salud, de algún tipo de sociedad científica que acredite que efectivamente hay un efecto perjudicial por el uso del wifi de una forma más o menos indiscriminada? Sí, concretamente hay muy numerosos informes y advertencias de organismos internacionales, científicos y, digamos, también políticos o sociales. Lo fundamental que se dice, precisamente, todos coinciden en que, cuidado, los niños no. A los niños que se les retrase la edad de utilizar todas estas cosas, fundamentalmente el móvil. Y esto que efectivamente se tiene por avance y por cosa moderna y tal de utilizar en clase el móvil y tal y cual, me parece un disparate. Pero no solamente para los niños de hasta 8 o 10 años, también para los adolescentes, incluso los que llegan a bachillerato. Me parece un disparate y sobre todo innecesario. Pero esto no es una marcha atrás, pero si vivimos una situación absolutamente excepcional, novedosa y yo diría disparatada desde hace 15 años o 20 como mucho. ¿Pero qué pasa? Que antes no vivíamos más o menos organizados, no estábamos más o menos igual de informados que ahora. Yo creo que no hay que dejarse llevar por esto de que es la moda y de que la sociedad nos empuja y de que no hay más remedio que adaptarse. Pedro, veo que hay debate, la gente ya también está opinando desde casa, que utilicen el teléfono de cable o el que quieran al 902-540-541 para dar la opinión. La ha dado Pedro Costa. Pedro, un abrazo, gracias.
Gracias, hasta luego. Bueno, si la opinión era bastante crítica con el wifi, con esta conexión sin cables a internet, la de Pedro, vamos a escuchar a alguien que piensa de diferente manera o de manera contraria. Él es Luis Alfonso Gámez, es periodista y autor del blog Magonia. Luis Alfonso, muy buenas tardes. Hola, Claudio, buenas tardes. ¿A ti qué te parece la medida que han tomado en el Ayuntamiento de Vitoria, que hay que decir que ha sido votado favorablemente o positivamente por todos los grupos políticos? Poner coto al wifi, Luis. Bueno, pues es una estupidez acordada por todos los partidos políticos. ¿Así de rotundo eres, Luis? Sí, indudablemente. ¿Por qué? Por varias razones. Primero, no sé, bueno, yo no he podido escuchar el programa por lo que igual me repito respecto a cosas que haya dicho gente, ¿no? Algún participante. Adelante. El espectro electromagnético es muy grande y las ondas de microondas son una parte reducida del espectro. Pero simplemente, y tomando un dato normal, la radiación de las antenas de telefonía o de la wifi es inferior a la que recibiríamos de una bombilla de 100 vatios situada a 1 kilómetro. Y me parece que tenemos bombillas bastante más cerca. Segundo, vivimos rodeados de ondas. Sería imposible, no viviríamos, no podríamos vivir. La luz del sol son ondas electromagnéticas, la luz artificial son ondas electromagnéticas, la señal de televisión son ondas electromagnéticas, la señal de radio son ondas electromagnéticas. ¿Qué pasa? Que lo que ha pasado con esto es que ha habido una histeria debido a que hay dos tipos de cosas. Primero, hay un grupo de gente que tiene miedo a lo nuevo. Me parece muy respetable. Y segundo, hay gente que se aprovecha de ese miedo a lo nuevo para vender remedios. Y o sea, ¿me estás diciendo, Luis, que hay intereses económicos por parte de algunas empresas? ¿Para qué? ¿Para vender qué? Vamos a ver. Se habla de electrosensibles, por ejemplo, y de hipersensibilidad electromagnética. Dicen que hay gente a la que las ondas le afecta diferente que al resto. Bueno, no hay ningún estudio que demuestre eso. La propia Organización Mundial de la Salud dice que hay personas que creen que les pasa eso, pero que eso no demuestra que existe la enfermedad porque se ponen malos cuando creen que hay una emisión de microondas cerca, no cuando la hay. De tal manera que si los pones cerca de una antena de telefonía, por ejemplo, o de wifi, se ponen malos. No importa que la antena esté funcionando o no. Es decir, esa gente sufre una patología de origen psicosomático que se tenía que tratar de algún modo determinado con psiquiatras y cosas así. Y eso no es malo. Pero hay gente que les vende remedios y les vende, por ejemplo, alfombras de apantallamiento, pócimas para que tomen, etcétera, etcétera. Y esa gente está haciendo dinero. Y son, de hecho, los que están detrás del grupo de la Organización Nacional Escuelas sin Wifi, que es un grupo, además, al que apoya en el origen, no digo que aquí, en el origen al que apoyan negacionistas del SIDA, gente que dice que el SIDA no está provocado por el VIH. Hay datos que son evidentes, además de que, digamos, las ondas de luz, las ondas por las que nosotros vemos, son mucho más energéticas que las ondas de microondas. ¿Ha demostrado alguien, y perdón por tirar una piedra a nuestro tejado, ¿ha demostrado alguien que las ondas de televisión no sean dañinas para la salud? Es una pregunta. Llevamos viviendo con ondas de televisión casi un siglo. ¿Ha demostrado alguien que las ondas de radio no provoquen cáncer? Luis, lo que nos damos cuenta es que hay opiniones. Acabamos de escuchar la de un ingeniero que pensaba totalmente, radicalmente en contra. Y tú estás aquí. Quiero contrastarlo, Luis, un momentito. Sí, pero la cuestión no es pensar, Claudio. La cuestión es que encuentren un solo estudio científico publicado en una revista científica, y no me vale que sea una revista cualquiera, que diga que las ondas de radiofrecuencia son peligrosas para la salud. Luis, pero ante ello yo te puedo decir, entonces, ¿cómo debemos interpretar que en una institución o varias, como puede ser el Ayuntamiento de Donostia, en este caso el Ayuntamiento de Vitoria, hayan puesto coto al wifi, que un colegio público, Solocoetxe, en Bilbao, esté planteándose volver al cableado, quitar el wifi? Porque miedo, el miedo es libre. El miedo es libre. Mira, cuando te dicen, por ejemplo, es que alegan el principio de precaución, ¿no? Sí. Y hacen un uso torticero del principio de precaución. El principio de precaución dice que hay que tomar precaución cuando hay pruebas de que hay algo nocivo y cuando hay un mecanismo por el que algo puede provocar ese algo nocivo. No hay ningún mecanismo físico ni biológico por el que las ondas de radiofrecuencia pueden provocar alteraciones en el ADN. Y no hay, después de 30 años, no ha habido ningún aumento en patologías como los tumores cerebrales. Es más, en 1995, hablo de memoria por lo que me puedo confundir en algún número,
había 93 millones de líneas de telefonía móvil en el mundo y ninguna de wifi. Ahora hay unos 7.400 millones de líneas de telefonía móvil en el mundo y millones y millones y millones de redes wifi. ¿Sabes cuál ha sido el aumento de tumores cerebrales que han detectado los epidemiólogos? ¿Cuánto? Cero. Luis, tenemos que seguir con el debate. Yo te agradezco que hayas podido darnos esta opinión, porque Mira, así... yo te digo una cosa, solo para que la gente tenga muy claro. Dime. Lo decía Ángel Martín el otro día en la tele, en un programa de televisión. Sí. Al universo nuestra opinión y la de los políticos le importa un bledo. Lo que realmente valen son las pruebas científicas. Si mañana todos los concejales de Vitoria deciden que la ley de la gravedad no existe, yo les invito a que salgan al 5º piso y den un paso al vacío a ver qué pasa. Y esto están haciendo lo mismo, están señalizando los colegios y los centros como si fuera peligro tiburones invisibles. Es lo que dice Luis Alfonso, además haciendo mención a Órbita Laica, que es ese programa, Luis. Gracias por intervenir. Un abrazo. Gracias, Claudio, un abrazo. Gracias, hasta luego.